Seguimos en esta segunda parte de Pablo de Tarso y la promesa. La continuación. Seguimos directamente para que no nos perdamos. Lo que estamos diciendo, las 10 tribus perdidas, la casa de Judá con Benjamín en el sur, también perdidos en Babilonia, todo lo que decíamos. Y entonces pensaban, no puede ser que hayamos perdido 10 tribus, las que están en el norte, pero pensamos que habrá un momento en que Yahweh arreglará absolutamente todo y esas 10 tribus vendrán sobre las alas de las águilas al territorio de Israel y será el momento en que aparecerá el Mesías y vengan misteriosamente esas 10 tribus. Será este momento de que nos tengamos que juntar todos los que no teníamos identidad, no sabíamos, teníamos una confusión, un conflicto de identidad. Y entonces, cuando se reúnan las dos casas, se inaugurará ese reino mesiánico. Bien, entonces, en esta segunda parte de Pablo de Tarso y la promesa, solo acabamos de empezar la introducción para entender qué es eso de Pablo de Tarso y la promesa. Vamos a verlo. Recordamos la promesa. ¿Qué promesa? La que hizo Yahweh a Abraham, que es el inicio del pueblo elegido. La podemos ver en Génesis de los capítulos 12 al 17, que están ahí, lo podéis leer. Bien, entonces, ¿qué promesas le hace? Antes de decir las promesas, que creo que se me han pasado, era lo de Romanos, ¿no? Romanos es muy importante, esta escritura. Entonces, tenemos que ver... No lo hemos pasado. Vamos a continuar. Perdón, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Bien, la promesa de Abraham tenía que llegar a tres asuntos tenían que cumplirse. Primero, cuando Yahweh le dice a Abraham que a pesar de ser mayor y su mujer estéril, va a tener un hijo y serán como las estrellas del cielo y la arena del mar. 2, que a esa descendencia le dará leche y miel y los introducirá a la tierra prometida. Y 3, que Abraham sea padre de numerosos pueblos. Sí, y aquí entramos en materia. Tenemos que decir que Abraham tuvo gracia de Yahweh, de Yahshua. Había gracia en ese tiempo y en el tiempo de Moisés también. Por eso ponemos aquí gracia. También cuando vino el Mesías, era el mismo Dios, hubo gracia, la gracia siempre ha existido. ¿Veis? Bueno, entonces seguimos. Vamos a concentrarnos. Y aquí, damas y caballeros, hermanos y hermanas, Ahayim, Ahayot, abróchense los cinturones, o como diría Yahweh a Moisés, ceñíos vuestros lomos. Si alguien estaba de pie, que se siente por favor y empiece a conocer cómo era el pensamiento de Pablo, cómo reflexionaba Pablo de Tarso. Os digo y os aviso que es muy difícil hablar de Pablo y hacer un estudio de Pablo. No se puede hacer en menos de un año. No se puede hacer. Y además, es lo primero que se debe empezar a leer si queremos entender bien el Nuevo Testamento, vamos a llamarlo así. Nuevo Testamento no es ningún nuevo pacto, y eso si es voluntad de Yahweh de los ejércitos. Lo explicaremos en la media hora de silencio en el cielo de Apocalipsis, el 7º sello.
Por eso tenemos que hacer todos estos paréntesis, porque no podemos ahí a lanzarnos. No, esto se tiene que hacer con cabeza. Bien, entonces, vamos a ir a Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Bueno, bien, ¿ves? Que Pablo tenía en su pensamiento la promesa de Abraham, de multitud, de naciones, de pueblos. Y bien, ahora mismo, ciñanse, abróchense los cinturones, los lomos bien ceñidos, porque viene una bomba, os aviso. Y nosotros la tenemos que decir. La dejamos aquí y quien quiera analizarla lo puede hacer. Bien. Abro comillas, porque son palabras del doctor Piñero. Si lo queréis conocer, pues podéis ver sus análisis y sus estudios. Y la verdad que es súper lógico. Bien, vale, vamos pues. Entonces Pablo reflexiona. En Romanos 9:27 estaba con la promesa de Abraham. Dice, ha llegado el Mesías. Bueno, y aparte de que vio ese resplandor y escuchó una voz. Entonces piensa, dice Pablo, ¿se ha cumplido esta promesa de Abraham? ¿Se ha cumplido? Se han cumplido dos cosas. La descendencia de los judíos es numerosa. Están extendidas por todo el imperio y por todas las naciones. Es decir, todo lo conocido está lleno de judíos, de la casa de Judá. Segundo, la segunda promesa dice, les daré una tierra que emana leche y miel. Israel, por si ya estaban, ¿no? Pues Pablo dice, esto se ha cumplido. Y dice, y 3, serás padre de numerosos pueblos. Es evidente que no se había cumplido ahí. Aún faltaban esas 10 tribus perdidas. Claro, como Pablo pues tuvo esa revelación, esa llamada, y al final, pues sí, acepta al Mesías, al que murió y resucitó, lo acepta. Luego, como el Mesías, pues decía, ya ha venido y se va a cumplir, y se va a cerrar la época mesiánica, que es el momento en el que Dios me ha llamado a mí, a Pablo, para que consiga ese número necesario de gentiles, de paganos, que simbolizando a todos los pueblos de la tierra, y ahí estaría la promesa, se injerten a Israel por medio en la creencia en el Mesías y puede llegar, pues bueno, digamos el fin del mundo, pues la segunda venida y todas estas cosas de Apocalipsis. Entonces, la idea de Pablo es bien sencilla. No llegará el fin del mundo, es decir, no vendrá el Mesías en la segunda venida o en el Nazal, hasta que se cumpla la promesa completa de Abraham. ¿Veis? ¿Veis? Eso no se había cumplido aún. Y entonces es cuando Pablo se lanza a una loca carrera, loco, para encontrar paganos, gentiles, que crean en el Mesías, porque queda muy poco tiempo. ¿Saben lo que hace Pablo? Que como dice el doctor Piñero, dice, no tiene, no quede tonto, no tiene un pelo. Busca algo fácil para futuros llamamientos o conversos. Tenemos que decir que aún no estaba el cristianismo formado. Hasta 400 años después no se forma, pero bueno. Entonces, ¿cómo iba a que vinieran todo ese número
de la promesa de Abraham, que eran como las arenas del mar, ¿no? Y las estrellas del cielo, ¿qué iba a poner? Pues todos los paganos que estaban alrededor de la sinagoga, y esto no lo sabíamos, pero ya lo sabemos, mirar, en el siglo I, y quien no conoce los judíos del siglo I, no sabíamos interpretar este Nuevo Testamento, nuevo escrito. Entonces, vamos a ver. Todos los sábados, bueno, todos los Shabbat, en las sinagogas, alrededor de las sinagogas, se ponían los gentiles, los paganos. ¿Por qué? Porque les gustaba, vamos a llamarlo así, el judaísmo. Les gustaba el Dios de los judíos, la moral del judaísmo, y les gustaba, digamos, la seguridad social. Quiere decir, el sistema de ayuda que ellos tenían. Por ejemplo, pues donde había sus viudas, estaban protegidas y no tenían que vender sus posesiones o incluso a veces pues sus hijos. Entonces lo veían los gentiles, los paganos, los que estaban alrededor de las sinagogas el día de Shabbat, porque les gustaba escuchar esa palabra, porque la veían lógica, la veían segura, su sistema, cómo estaban ordenados, les encantaba. Pero tenían una dificultad, que para salvarse tenían que hacerse judíos. Y Pablo piensa más en el llamado, bueno, en este caso a los hombres, las mujeres ya, si acaso en otro estudio, y todos esos varones que les encantaba todos esos valores del judaísmo, que en definitiva, ¿qué eran? Pues iban guardando el Éxodo 20, no matar, no robar, oye, cuidar a los hermanos, pues, ¿cómo no? Pues claro, ¿no? Les gustaban. Les encantaba. Pero no se quieren hacer judíos porque tenían que circuncidarse con un cuchillo de sílex, de la piedra, sin anestesia. Tenían que pasar, pues si les daba una asepticemia, esto que se les infectara la herida, imaginaos. Y luego, otro punto, que si luego irían al gimnasio romano, griego, vamos a llamar griego, mejor dicho. Entonces, claro, vaya al gimnasio, lo ven desnudo y todos, mira, es judío, está circuncidado. Y entonces no se convertía nadie, pero sí que les gustaba escuchar la palabra. Alrededor de la sinagoga, esa palabra que pues leían, analizaban oralmente, no se podía, ya recordamos que no se podía escribir interpretaciones de la Torá por escrito. Se podía hablar y traspasarlo oralmente, pasarlo, pero no se podía escribir. Por eso Yahshua no dejó nada escrito y dijo, ni una yot pasará, quiere decir, ni una jota pasará. Por eso no podían añadir, ni incluso fuera de las escrituras. La interpretación se tenía que hacer de una forma oral. Bien, entonces viene Pablo y dice, falta muy poco para el final, porque claro, la promesa de Abraham, pues esos 2 pasos primeros se han cumplido. Ahora me falta, pues juntar toda esa muchedumbre de naciones para que Abraham sea padre de naciones. Dice, Dios me lo ha revelado, que hay una nueva condición. Dice, para que se salve ese número de gentiles, hay una nueva condición, que serán los numerosos pueblos de los hijos de Abraham, y serán estos que crean en el Mesías. Bien, es decir, mirar el pensamiento de Pablo, es decir, esos gentiles que son necesarios para que se salve Israel, se salvarán en ellos mismos con tal de que crean en el Mesías, por la fe. Y solo necesitarán cumplir la ley universal y eterna. Y aquí paramos. Paramos. Y dice, paramos. Y aquí es cuando, durante algo más de un año, llevamos este ronrón en la cabeza, pero no lo hemos hablado,
porque necesitábamos confirmarlo. Y ahora se está confirmando. Y entonces, pues sí, somos de dura cerviz, la casa de Israel, pero muy duros. Porque ahora, después de más de un año, lo declaro en palabras de estudiosos, como el doctor Antonio Piñero, con este pensamiento que era lógico de Pablo, era lógico, con buena voluntad, ¿verdad? Porque todos estamos esperando ese reino en los cielos, ese final. Y entonces lo que tengo que hacer en este vídeo, pues es, de verdad, primero pedir perdón al Señor, al Todopoderoso, a Yahweh de los ejércitos, para para corregir toda esta confusión que teníamos, esta falta de identidad, este mirar de soslayo, ¿no?, al Antiguo Testamento, que nadie entendía nada de ninguna denominación, o entendíamos trocitos y cada uno teníamos un trocito, pero no nos juntábamos para estar todos en esa promesa de Abraham. Y tengo que pedir perdón primero a Dios, a Elohim, al Todopoderoso, a Yahshua, Hamashiach, a Yahweh Sebaot, que solo uno es, Shema Israel, Adonai, uno es. Y tengo que pedir perdón también al Señor, pues a don Antonio Piñero, que le pido también perdón porque en los comentarios que yo le dejaba hace años, pues yo le ponía, claro, yo no entendía esto. Y la verdad es muy difícil entender a Pablo. En su buena voluntad, yo pienso que era buena voluntad, que es como lo que hacemos todos los que creemos en el Mesías, tenemos buena voluntad, yo creo en eso, en que todos tenemos el corazón el corazón circuncidado, no decir lo hago por amor a él, pero nos faltaba el no rechazar esa ley que cumplió. Bueno, por lo tanto, no podremos escuchar esa media hora de silencio en el cielo del séptimo sello hasta comprender en la mente de Pablo de Tarso, hasta comprender la mente de Pablo de Tarso, porque si no, nos pone confusión. Hasta ahora, ¿qué han pasado? Bueno, pues si Pablo empezó a escribir en el año 60, ¿no? ¿En qué año? Antes, mucho antes. 51. Es que yo lo de los años lo llevo un poco mal. Pero lo escribe en el año 51. Y además, si queremos leer el Nuevo Testamento, bueno, ese nuevo escrito, tenemos que empezar por las cartas de Pablo, porque fueron las primeras que se escribieron en el año 51. La primera fue Primera Tesalonicenses. ¿Bien? Vale. Entonces, me está apuntando aquí Luis Core en los años, porque a mí, si no me los apunto, se me van. Entonces, el primero que escribió el nuevo escrito, vamos a llamarlo Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, pero que no es eso. En esa época aún había templo. Y en esa época que había templo y que la transmisión y la interpretación de las escrituras se hacía oral, estaba prohibido escribir interpretación oral. ¿Y qué hace Pablo de Tarso? Escribe en el año 51, Primera de Tesalonicenses, la última carta es la de Romanos, y todas esas cartas las escribe en breve tiempo, en 8 años. Fijaos, no se podía escribir, pero él era, digamos, su mente era más liberal. ¿Por qué? Porque él se crió en Grecia, sí, como judío, y entonces se crió, claro, sus padres judíos, era de la tribu de Benjamín, ¿no? La que se quedó al sur con la casa de Judá, con el exilio. Sí, que me estás explicando, pero ahora sí, bueno, ahora eso ya lo vamos a ir diciendo. Entonces, mirad,
Entonces, mirad, no voy a dar ahora fecha, si acaso en otro vídeo, para completar más. Hacen falta muchos vídeos, mucho estudio de Pablo de Tarso, porque es súper difícil. Entonces, él, como estábamos diciendo, empieza a escribir cuando estaba prohibido hacer interpretaciones de la Torá. Estaba totalmente prohibido. Y es hasta el año 220, me apunta por aquí mi esposo, hasta que no se escribe la Misná. Vale, y esto es toda una historia, pero bueno, dejémoslo aquí. Vamos a dejarlo aquí por hoy y ya en otro ya vamos a dar muchas más razones lógicas, coherentes, históricas, arqueológicas. Bien, entonces Pablo, como estaba en Grecia, era un judío, pero era nacionalidad romana, tenía toda la cultura griega, todo el arte, todos los filósofos, los que escribían ellos, pues Homero, los escritos, todo. Entonces él tenía otra mente, a ver, una mente más abierta, digamos, más abierta, que no quiere decir ni bueno ni malo, simplemente estaba mezclado con toda esa cultura griega. Y entonces hay que ponerse en esa mente para comprender todas las cartas de Pablo. ¿Entendéis? Entonces, me parece que no vamos a hacer la cuarta parte de observaciones de Apocalipsis hasta el mes de agosto. Hasta el mes de agosto. Porque este Pablo de Tarso, esa revelación que tuvo en el desierto camino a Damasco, pues se las trae. Y además la forma de escribir parece... yo he leído cuestiones filosóficas y cuestiones, bueno, pues pensamiento filosófico, pensamiento oriental, y sí que parece que tiene jugo, pero al final no entiendes lo que te está diciendo, ¿vale? Es que tenemos que parar aquí, tenemos que parar mucho. Entonces, ¿cómo entiende Pablo de Tarso la ley de Moisés? Que ese es el asunto. Y entonces, ¿qué entiende de Pablo de Tarso sobre la ley de Moisés en ese tiempo? Porque él lo que quería, acordaos lo que hemos dicho, los gentiles, los paganos, que se ponían en el día de Shabbat a escuchar la Torá, esas explicaciones les gustaba, claro que les gustaba. Pero tenían un impedimento, que les decían, no, si no te haces, te cortas ese trocito de piel con piedra de sílex, que es que te rechinan los dientes y vamos. Y luego si vas al gimnasio te ven desnudo. O sea, que es que Pablo de Tarso no estaba diciendo que te circuncides el corazón. No, él lo que quería era reunir rápidamente toda la casa de Israel, los gentiles de las naciones, para que la promesa de Abraham se cumpliera cuanto antes y viniera el reino mesiánico. ¿Entendéis? Hay que reflexionar, es muy sencillo. Y ahora, si vais a las cartas de Pablo alguna, igual lo entendéis mejor, porque Pablo no renunció a la ley ni a los profetas. Él era judío, de la tribu de Benjamín. Las fiestas las cumplía. Lo que pasa que su objetivo, ¿cuál era? Vamos a explicar una forma así un poquito, a ver, que nadie se ofenda, ¿vale? Simplemente el conocimiento nos da poder para poder elegir bien y ser libres, ¿no? Como decía, quien lo decía, el Mesías Yahshua. El conocimiento, yo soy la verdad, el camino es la verdad es el conocimiento, y él lo pone. Entonces, Pablo lo que quería hacer era una rebaja de la Torá y dice, bueno, que no hace falta circuncidaos, y ya con que creáis en el Mesías ya está.
pero no les explicaba, o muy poquito, la circuncisión del corazón. Entonces, esto es muy profundo, porque no les decía, mirar, es que nosotros llevamos señales en el cuerpo, porque como antes no se leía y tampoco podemos escribir e interpretar la Torá, pues Dios nos daba señales pues en la ropa, con los zip-zip, con los flequitos, pues esa circuncisión para hacer hijos conscientes. Acordaos, mirar el vídeo de la circuncisión. Y entonces, pues Pablo hace ahí como pues una pequeña confusión que ha durado. Mirad lo que ha durado, mirad las denominaciones que han salido, mirad cómo la Iglesia Universal tomó a Pablo y ahí hizo, pues serían horas y horas de hablar. Entonces, Pablo entiende la ley de Moisés, entiende que es doble y que cambia en la época del Mesías. Y ahora viene la aplicación de los paganos, nosotros, los gentiles, los de las 10 tribus perdidas de Israel. Pablo, como judío que era y que nunca se convirtió al cristianismo, pues el cristianismo como tal empezaría mucho más tarde, pero mucho más tarde, como 400 años después, lo que tuvo Pablo fue una llamada, un resplandor en el desierto, y escuchó una voz que nadie más oyó, y Pablo empieza a escribir en ese contexto griego, helenístico, donde el arte, los filósofos, está en pleno auge. Me están apuntando aquí una cita, ¿la puedes leer? La va a leer, no sé qué cita es, pero bueno, ¿cuál es? David Pero, dijo. ¿dónde es? ¿En Romanos? ¿Romanos qué? Romanos 11. Romanos 11, vers 9. 11, 9. David dijo, o dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Toda la palabra, todas las cartas de Pablo son muy difíciles de interpretar, muy difíciles. Y sin el estudio del contexto del siglo I después de Yahshua, ese cristianismo, vamos a llamarlo así, que no era cristianismo, eran judíos que habían creído en el Mesías. Claro. ¿Vais entendiendo? Entonces son muchos detalles, muchos detalles. Entonces, ¿qué entiende? Dice Pablo, bueno, si tengo que captar aquí muchos gentiles para provocar para juntar a las 10 tribus perdidas, a toda esa Israel paganizada que estábamos desperdigados por todo el mundo, dice, oye, pues si no se circuncidan ya está. Pero tenemos esperanza, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, en el vídeo de circuncisión que hicimos, no hay ningún versículo de Pablo. Y ya nos dice el Creador, Yahweh Sebaot, que tenemos que ser circuncisos de corazón. Pero eso no quiere decir que tengamos que odiar Levítico y no me hables del antiguo, que ahora ya es el nuevo. No es el pacto nuevo. Ahí estamos muy confundidos. Mucho. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí el vídeo, este cortito. Vamos a seguir haciendo partes de Pablo y cómo interpretó él. Y además lo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues ya sabéis que eso lo dividió
Marción de Ponto, que era de la religión de los marcianitas o marcianitos. Bueno, ya lo miraremos. Entonces, Pablo, hay que mirarlo muy bien. Vamos a hacer vídeos así cortitos para ir explicando poco a poco según os vayáis escandalizando de esta información. Esperamos de todo, ¿no? Esperamos reflexiones coherentes también, pues sí, hasta nos van a excomulgar de no sé dónde, porque no tenemos ninguna congregación y no somos pastores, no somos maestros. Bueno, yo soy maestra, pero de otras cosas, no de la Torá. Entonces, cada pastor de hace, pues todos. Dios no nos da la verdad completa a nadie, porque si no sería un peligro. Tendríamos un arma de doble filo contra nosotros, porque tenemos que batallar contra nuestro ego. El ego espiritual es el peor que puede existir. El conocimiento nos hace soberbios. Y por eso Dios a ninguna iglesia le dio la verdad completa. Y nos da trocitos, y a medida que viene su tiempo, se va abriendo la verdad, porque es el plan de Dios, eso ahí no sabemos. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Sí que vamos a acabar como empieza la primera parte de estos vídeos, de este estudio del apóstol, de Pablo de Tarso, y vamos a seguir para que nos reconozcamos todos y se una en estos tiempos finales lo que se separó, las 10 tribus perdidas al norte de Israel y la casa de Judá junto con Benjamín al sur. Que lo que Dios ha juntado no lo separe el hombre, ningún hombre. ¿Entendéis? ¿Veis ahora? Ahora mismo es como que me hago consciente de esa frase. Dice, lo que ha separado el hombre, lo que has juntado Elohim, que no lo separe el hombre. Pues claro, porque para hacer las bodas del Cordero, en Apocalipsis, se tienen que juntar esas dos casas. Es mucha disonancia cognitiva, hay que luchar en nuestras neuronas. La lucha ahora, señores, en este paso, es con nuestra propia mente. Y sabemos que hay personas que aunque le pongan el papel y le dan pruebas, van a decir que no. Muchas denominaciones, pero nosotros hemos esperado tiempo, sobre todo hace más de un año, en que, era como que nos lo revelaba Dios, pero teníamos que tener más confirmación para demostrar y poderlo hablar. Hemos esperado un poco más de un año, se han juntado en estas, pues fijaos, estos paréntesis que hemos hecho antes del 7º sello, todo esto ha venido, ni nos lo hubiéramos imaginado. Ha sido impresionante, es impresionante. Y no tengo palabras para explicar todo esto. Quiero decir que no está premeditado. Los libros se abren, Dios te pone palabra y hablar. Y por eso damos gracias
al Todopoderoso, allá Yahweh, Sebaot, Yahshua Hamashiach, Aleluya, ya. Ya es la abreviación del nombre del Eterno, ya. También podemos hacer estudios sobre eso. De momento lo dejamos aquí. Gracias. Y os queremos. Sabemos que hemos puesto ahí un punto y aparte y somos conscientes. Así que seguimos explicando todo este tema de Pablo de Tarso y la promesa. Gracias.